Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diálogos y Monólogos con el Poder Legislativo y Ejecutivo. Nos honra con su presencia la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Un gusto recibir a la licenciada Alejandra Coset Flores, consejera integrante de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y presidenta de la Comisión de Carrera Judicial. En esta ocasión nos distingue con su presencia el doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, coordinador del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida a magistradas, magistrados, jueces, juezas, consejeros y consejeras, así como al personal del Poder Judicial. Cedemos el uso de la voz a la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, para que nos dirija su mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto saludarlos y ver este auditorio tan lleno. Saludo con mucho aprecio a la licenciada Alejandra Coset Flores, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y presidenta de la Comisión de Carrera Judicial. Me es grato saludar de manera muy especial al doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, coordinador del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor, a Tlaxcala. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros magistradas, magistrados, consejeras y consejeros, juezas y jueces y a todos los servidores públicos del Poder Judicial, público que nos acompaña en este gran evento. Gracias a todos por su presencia. En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala tenemos como uno de los objetivos principales brindar una atención de calidad. Por ello, trabajamos día a día en capacitar a cada servidor y servidora pública de esta gran institución. Hoy celebro que llevemos a cabo la conferencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diálogos y Monólogos con el Poder Legislativo y Ejecutivo. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49, establece la división de poderes, su independencia y autonomía, lo que constituye, como sabemos, la base de un Estado democrático. La división de poderes garantiza que las atribuciones, facultades y competencias otorgadas sean ejercidas en un marco de pleno respeto, pero sobre todo de autonomía, siendo la Corte el regulador del control convencional, pero también constitucional, para que los órdenes de gobierno actúen en favor de todas y todos los ciudadanos. La Suprema Corte, como el máximo tribunal de nuestro país, es el responsable de garantizar que las leyes y acciones de gobierno se ajusten a la Constitución, así como propiciar el equilibrio de poderes y la protección de los derechos fundamentales. Por ello, es indispensable resaltar la importancia de mantener el respeto mutuo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a través de diálogos que aborden temas que hagan énfasis en la coordinación en los órganos de gobierno. En esta ponencia se discutirá sobre la comunicación entre los poderes como un mecanismo que colabora en la toma de decisiones, que además es una herramienta clave para resolver las diferencias o conflictos que surgen entre estos poderes a través de un enfoque que previene crisis y fomenta además un ambiente de cooperación que garantiza un gobierno justo, eficiente y responsable. Como integrantes del Poder Judicial de Tlaxcala, es importante conocer cómo la Constitución establece de qué manera deben darse estas relaciones entre los poderes y en dónde se encuentra el límite de sus atribuciones. Hoy es un honor recibirlo, doctor Figueroa, en Tlaxcala, pues a través de la Comisión de Carrera Judicial nos esforzamos cada día
en brindar oportunidades de especialización para las y los servidores públicos de esta institución, lo cual siempre resulta en beneficio de las y los justiciables. Tengamos siempre presente que hacer justicia es hacer el bien. Bienvenido. Gracias por su distinguido mensaje, Presidenta. En este momento le hacemos una cordial invitación a la consejera Alejandra Coset Flores para que sea tan amable de hacer uso de la palabra. Buenos días a todos, a todas. Saludo con afecto a la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, Presidenta, por su interés en seguir capacitando al personal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y, desde luego, por el apoyo brindado a la Comisión de Carrera Judicial para la realización de la conferencia denominada La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diálogos y Monólogos en el Poder Legislativo y Ejecutivo. Me honra contar con la presencia del doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, coordinador del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, de quien sabemos de su destacada trayectoria en el ámbito del derecho constitucional y procesal constitucional, tanto en México como a nivel internacional, como en países de Argentina, Colombia, España, Francia, Honduras e Italia. Sea sinceramente bienvenido, doctor Giovanni Figueroa, y muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Agradezco la presencia de todos mis compañeros, de los magistrados, consejera, consejeros, jueces, juezas, así como de las personas servidoras públicas que integran el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y así como otros invitados que también están aquí. Su presencia es muy importante el día de hoy y eso demuestra su interés en seguir preparándose para el beneficio del Estado de Tlaxcala. En ese sentido, y consciente del privilegio que representa para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala contar con un ponente de la talla del doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, damos inicio a la conferencia. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la consejera e invitamos amablemente a los integrantes del presidium a pasar a la parte inferior para la toma de la fotografía oficial. Invitamos amablemente a las magistradas, magistrados, consejeras y consejeros se integren a la toma de fotografía, por favor. Solicitamos al público en general, de manera más atenta, ponerse de pie y a nuestras autoridades ahora voltear hacia el lado contrario, por favor. Voy a quitar esto. Invitamos respetuosamente a los presentes a tomar su lugar. Es un gusto presentarles y resaltar la trayectoria del doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía. El
El doctor Figueroa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestro y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia, Bolonia y la Sapienza de Roma. Recientemente fue investigador visitante en la Universidad Sciences Po París. Es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor de 3 libros publicados por Porrúa, más de 50 capítulos de libros, artículos especializados y otros escritos académicos. Publica en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México. Asimismo, es coordinador de 12 obras colectivas. Fue director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit. En el ámbito federal, fue director en Derechos Humanos y secretario técnico de la Presidenta, ambos cargos en el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, fue asesor del magistrado presidente de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Universidad Autónoma de Nayarit, fue profesor investigador y coordinador de 4 maestrías en Derecho. Actualmente es académico de tiempo completo y coordinador del doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pues muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala la oportunidad, la invitación de poder conversar esta mañana con ustedes sobre uno de los temas que considero más importantes, más relevantes y que crea también algunos encuentros y desencuentros entre los 3 poderes del Estado. Específicamente conversaré con ustedes sobre la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo en ocasiones al momento de emitir sentencias constitucionales, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional de nuestro país, tiene monólogos, es decir, no dialoga con los otros 2 poderes del Estado, como son el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero que también hay ocasiones en las cuales nuestro Tribunal Constitucional, al emitir sentencias, pues tiene la importante labor de dialogar, de hacer moniciones, avisos, recomendaciones a los otros 2 poderes del Estado. Especialmente agradezco la oportunidad de estar hoy aquí a la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Por supuesto también a la licenciada Alejandra Cosent Flores, consejera de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a las señoras y señores magistrados y magistradas integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa y a las consejeras y consejeros de la Judicatura. Por supuesto, me da muchísimo gusto ver en esta mañana a la magistrada Mari Carmen Cortés Ornelas. Muchas gracias y por la oportunidad de volvernos a encontrar en este maravilloso estado, a las juezas y jueces, así como demás personal administrativo, integrante del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar mi gratitud, por supuesto, al licenciado Juan Fernando Espino Rubio por todas las gestiones que hizo para que esta conferencia pudiera ser posible. Voy a iniciar mi intervención recordando a un clásico del positivismo y que sigue permeando en los sistemas de justicia constitucional de hoy en día, sobre todo en aquellos que solemos denominar sistemas de control de constitucionalidad de tipo concentrado. Como ustedes ya podrán percibir, me estoy refiriendo al gran Kelsen y a la labor de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas. Fíjense, es necesario para ir situando el ámbito central de esta conferencia hacer alusión a lo siguiente. Kelsen
en 1919 fue quien hirió el Tribunal Constitucional austriaco. Un año después, en 1920, las funciones principales de esos jueces constitucionales que forman parte del control de constitucionalidad de tipo concentrado se elevaron a rango constitucional. Es decir, en unos artículos específicos de la Constitución austriaca de 1920 encontramos cuáles son las funciones principales del Tribunal Constitucional de ese país. Tuvieron que pasar 8 años para que las funciones de este órgano de control constitucional quedaran finalmente plasmadas en el clásico ensayo kelseniano denominado La garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional. Y en este escrito, Kelsen, entre otras muchas cosas que siguen estando vigentes hoy en día, incluso en la labor que realiza nuestra Suprema Corte, Kelsen se refería a una idea básica. ¿Qué vamos a entender por regularidad constitucional? Manejándola como sinónimo de lo que conocemos como principio de supremacía constitucional. Y partiendo también de la emblemática pirámide normativa que en nuestro país, a través de la reforma constitucional, sobre todo de junio de 2011, ha ido paulatinamente abandonándose, ya no pensando en sede de pirámide normativa, sino de sistema de fuentes del derecho. ¿Pero qué decía Kelsen? Decía que cualquier disposición normativa o incluso cualquier actuación de los poderes del Estado, incluido, claro está, el Poder Ejecutivo, ¿sí?, para que esas normas generales pudiesen ser vigentes y constitucionalmente válidas, tendrán que ser acordes con la Constitución. Y Kelsen hace una distinción entre regularidad inmediata, ¿sí?, y regularidad inmediata. Regularidad inmediata, piénsese por ejemplo en una sentencia emitida por los jueces en un sistema federal, los jueces locales y los jueces integrantes del Poder Judicial de la Federación. Las resoluciones de estos órganos tienen que estar apegadas a la Constitución. Pero Kelsen también dice, aquella obra del legislador democrático, es decir, las leyes, o cuando el Poder Ejecutivo emite algún decreto, algún reglamento, para que estos puedan estar vigentes, deben de ser conformes con la Constitución. Ahí estamos en presencia entonces de una regularidad inmediata, entendida como todas las disposiciones normativas, todas las fuentes del derecho, tienen que ser conformes con la Constitución. Kelsen también se refiere en este escrito a quienes pueden ir ante el Tribunal Constitucional. Y dice, no pueden ser parte de una demanda los particulares, la ciudadanía, de manera individual, porque se desbordaría el sistema de control de constitucionalidad. Imaginemos el caso mexicano en el cual solamente determinados órganos pueden presentar demandas ante la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, y aún así pueden pasar meses o años para que el Tribunal Constitucional del país pueda emitir una resolución. Entonces imaginemos si cada uno de nosotros tuviese la posibilidad, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, de presentar demandas ante la Suprema Corte cada vez que el Poder Legislativo federal o local emitiera alguna disposición normativa. Pues será un gran trabajo para nuestro Tribunal Constitucional. Y eso nos viene también del escrito de Kelsen, que considera no hay que legitimar a los particulares. Los particulares tienen legitimación a través de determinados órganos. En el caso mexicano, a través de acción de inconstitucionalidad, como pueden ser, por ejemplo, el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o de cualquiera de las legislaturas de las entidades federativas. También en nuestro país se legitima a otros órganos como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sus equivalentes en las entidades federativas, las comisiones estatales de derechos humanos, ¿sí?,
los partidos políticos, con registro nacional o con registro local, el fiscal general de la República, por mencionar solamente algunos entes. Y ahí Kelsen pone el centro en uno de esos órganos legitimados y piensa, ¿será adecuado dar legitimación al Poder Legislativo para poder presentar demandas ante el Tribunal Constitucional? Y Kelsen dice, sí, pero no a todo el Poder Legislativo, sino lo que hay que proteger es a las minorías parlamentarias. Hago un pequeño paréntesis. Imagínense que en el seno del Poder Legislativo, esos grupos parlamentarios minoritarios quieren convencer a las mayorías, incluso con argumentos muy fuertes, acerca de por qué no tendrían que aprobar una disposición normativa por chocar con el contenido de la Constitución. Pero como sabemos, las decisiones al interior del órgano legislativo se toman por las mayorías. Y entonces Kelsen dice, si no pudo tener eco el argumento de la minoría parlamentaria en sede política, es decir, al interior del debate parlamentario, hay que darles una segunda oportunidad. Y entonces hay que legitimar a las minorías parlamentarias para que puedan ir ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Suprema, ante la Sala Constitucional, ante el Tribunal Supremo, ante el Consejo Constitucional, es decir, ante el Tribunal Constitucional del país, con independencia del nombre que se le ponga en cada sistema de control constitucional. Hay que legitimar entonces a esas minorías parlamentarias para que vayan ante el Tribunal Constitucional y si este órgano considera que aquello aprobado por el órgano legislativo y promulgado por el órgano ejecutivo es contrario a la Constitución, pues entonces esas disposiciones normativas se eliminen del ordenamiento jurídico y no como suele suceder en los sistemas de control de constitucionalidad de tipo difuso, que si el juez constitucional considera que esas leyes son contrarias a la Constitución, no las puede eliminar del ordenamiento jurídico, sino únicamente inaplicarlas al caso concreto. Y hay muchas otras cosas que dice Kelsen en este ensayo. Se le puede dar efectos pro futuro, ¿sí? Es decir, a partir del pronunciamiento de la Corte que declara la inconstitucionalidad de la ley, o también se le pueden dar efectos retroactivos, es decir, como que esa ley haya estado viciada de inconstitucionalidad desde su origen, desde que fue publicada en el medio oficial correspondiente. Que se empieza en estos dos tipos de efectos en el tiempo, que por supuesto han sido retomados también en nuestro sistema de justicia constitucional. Hay ocasiones en las cuales la Suprema Corte, cuando declara la inconstitucionalidad de la ley, la regla es que las consecuencias de esa declaración de inconstitucionalidad y eliminación de la ley del ordenamiento jurídico son a partir de la sentencia y hacia el futuro. Pero cuando se trata de disposiciones normativas en materia penal, hay algo que escapa de la regla. Y dice la Suprema Corte, si se trata de una ley en materia penal cuya sentencia sea aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, pero además sea en beneficio esa declaración de inconstitucionalidad de la persona privada de la libertad, a esa declaración de inconstitucionalidad se le podrán dar efectos retroactivos. Las cosas han cambiado muchísimo a más de 100 años de la creación del Tribunal Constitucional austriaco. Y los tribunales constitucionales en muchas ocasiones siguen siendo legisladores negativos, tal y como lo pensó Kelsen. ¿A qué se refería Kelsen con este término? El legislador positivo es aquel que incorpora disposiciones normativas en el ordenamiento jurídico
tomando en consideración el primer elemento de las normas jurídicas, que es la generalidad, y después los jueces son los que se encargan de aplicar al caso concreto esas disposiciones. ¿Y qué se dice? Si el poder legislativo propiamente dicho es el que crea disposiciones normativas, el que va configurando el ordenamiento jurídico, entonces un tribunal constitucional, una Corte Suprema de Justicia, cuando declara la inconstitucionalidad de las leyes, eliminándolas del ordenamiento jurídico, también se convierte en un legislador, pero en sentido negativo. Poder legislativo incorpora, tribunal constitucional elimina aquello que es contrario a la Constitución. Pero hoy en día, los tribunales constitucionales, además de seguir siendo legisladores negativos, en muchas ocasiones también se convierten en legisladores positivos. Crean derecho a través de sus sentencias, amplían el contenido normativo de las disposiciones normativas y en no pocas ocasiones suplantan la obra del legislador democrático. Y nuestra Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Constitucional, no podría escapar de esta dinámica que podemos ver en los diferentes tribunales constitucionales que nos proporciona el ámbito comparativo, desde Sudáfrica hasta los tribunales de la región del Magreb, del norte de África, como Túnez, Marruecos, Egipto, ¿sí? Tribunales europeos como la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Tribunal Constitucional de Bulgaria, de España, de Portugal, pero también varios tribunales constitucionales y cortes supremas de la región asiática, como por ejemplo los más activistas del Tribunal Constitucional pakistaní o el Tribunal Constitucional de la India, y en el área latinoamericana una corte emblemática que de hecho nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha retomado varias ideas de ese tribunal en ese diálogo que tiene que haber entre tribunales, Corte Constitucional Colombiana, Corte Suprema de Justicia de Argentina, Tribunal Supremo Federal de Brasil, Corte Norteamericana y algunas salas constitucionales también que se insertan dentro de las Cortes Supremas de Justicia, como la Sala Constitucional de Costa Rica, de Honduras, por mencionar algunos, han decidido, al igual que nuestra Suprema Corte de Justicia, en algunas ocasiones emitir sentencias constitucionales que propician que la Corte se convierta o que actúe a través de un monólogo, es decir, a través de sentencias que suelo denominar sentencias unilaterales. Mientras que en muchas otras ocasiones la Suprema Corte de Justicia, precisamente para no encerrarse en sus monólogos, decide emitir pronunciamientos a través de los cuales la Corte no le corrige la plana al Poder Legislativo y al Ejecutivo, sino que le dice a estos dos órganos del Estado cómo tienen que desarrollar su labor en un futuro. Normalmente este tipo de recomendaciones, avisos, ¿sí?, amonestaciones al legislador y al ejecutivo se hacen en el último considerando de las sentencias. Entonces, voy a dividir mi intervención en dos grandes apartados. Aquellas sentencias a través de las cuales podemos ubicar que la Suprema Corte no dialoga con los poderes del Estado, y otra gran clasificación a través de la cual la Suprema Corte sí pretende propiciar una colaboración entre ellos. Y hay dos formas muy marcadas de cómo nuestro Tribunal Constitucional emite sentencias que vamos a clasificar dentro de este primer ámbito. Y las podemos encontrar en los diferentes procesos constitucionales, competencia de la Suprema Corte, como puede ser juicio de amparo en revisión,
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Por ejemplo, por supuesto, que la graduación, ¿sí?, de este tipo de sentencias y sus efectos, pues depende del mecanismo del control constitucional en el cual se estén emitiendo estas decisiones. Primera forma es a través de sentencias, entonces, que vamos a llamar sentencias constitucionales desestimatorias y estimatorias. ¿Cuáles son estas? Las sentencias desestimatorias puras y simples son aquellas que podemos ubicar en dos grandes subclasificaciones. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales la Suprema Corte, al resolver cualquiera de estos tres mecanismos de control constitucional, considera que la disposición normativa no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad. Es decir, en la parte considerativa del pronunciamiento, todo el argumento está enfocado en defender la validez constitucional de las disposiciones normativas. Y entonces la Suprema Corte dice: desestimo la pretensión introducida en las demandas correspondientes porque esta disposición normativa o incluso toda una ley sometida a control de constitucionalidad se apega a los principios, a los valores y a las reglas constitucionales. Por lo tanto, emite una sentencia desestimatoria pura y simple. ¿Cuál es el desenlace o las consecuencias de este tipo de sentencias? Pues que esa disposición normativa sometida a control seguirá formando parte del ordenamiento jurídico sin ningún problema. Pero hay otra forma de clasificar o de ubicar una sentencia constitucional desestimatoria, y es la siguiente: la Suprema Corte, aún considerando que una disposición normativa choca con el contenido de la Constitución, es decir, está viciada de inconstitucionalidad, no le elimina del ordenamiento jurídico, no porque esté reconociendo su validez constitucional, su conformidad con la Constitución, sino porque no se cumple con la mayoría de cuando menos 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de la ley, eliminándola del ordenamiento jurídico. Como se pueden percatar, ya sea a través de una sentencia desestimatoria pura y simple, a través de la cual no se encuentra ningún vicio de inconstitucionalidad, o a través de una sentencia también que desestima la pretensión de inconstitucionalidad, a través de la cual no se reconoce la validez constitucional de la ley, pero no se elimina del ordenamiento jurídico por falta de la mayoría requerida, ¿sí?, para declararla inconstitucional. Hay una segunda clasificación que vamos a conocer como sentencias constitucionales estimatorias puras y simples. Y aquí estaremos en presencia de la otra cara de la moneda. ¿Qué va a ser una sentencia de este tipo? Cuando la Suprema Corte, con argumentos ya sean fuertes, incluso también con argumentos débiles, considera que el artículo, que el párrafo, que el inciso, que la frase o que incluso toda una ley está viciada de inconstitucionalidad y por lo tanto decide eliminarla del ordenamiento jurídico. Pero algo que coloca a la Suprema Corte Mexicana en una posición de mucho poder es con base en una disposición normativa de la propia ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, que establece que la Suprema Corte, al momento de emitir sus decisiones, podrá determinar el contenido y el alcance de sus sentencias. Como nos podemos percatar, este es un artículo de los llamados comodín. Se le da un gran poder a la Suprema Corte. La Suprema Corte, ante la obligación
de declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque no puede salvar su constitucionalidad eliminándola del ordenamiento jurídico, lo normal es que lo haga a partir del día del pronunciamiento. Pero en la propia sentencia y con base en ese artículo al que acabo de hacer referencia, la Suprema Corte podría diferir los efectos de una declaración de inconstitucionalidad diciendo: declaro la inconstitucionalidad del artículo, pero no lo elimino de manera inmediata del ordenamiento jurídico, sino que difiero esa eliminación 3 meses, 6 meses, 1 año, para que de manera inmediata no se origine un vacío innecesario en el ordenamiento jurídico que en muchas ocasiones no es colmado de manera ágil por el Poder Legislativo. Entonces, para evitar ese vacío normativo, la Suprema Corte dice: te doy un plazo. Una vez cumplido ese plazo, si no creaste una nueva disposición normativa que sea conforme con la Constitución, entonces a partir de ese momento, esa disposición normativa ahora sí se va del ordenamiento jurídico mexicano. Segunda forma, de sentencias que son unilaterales y que no dialogan con los otros poderes del Estado. Desde hace mucho tiempo, pues la jurisprudencia constitucional de diferentes tribunales constitucionales, sobre todo de la Corte Constitucional italiana, ha ido configurando, no con base normativa, sino con base jurisprudencial, diferentes tipos de pronunciamientos que les suelo llamar sentencias atípicas, que otra parte de la academia le llama sentencias intermedias. ¿Por qué? Porque están en medio de las que acabamos de ver, estimatorias y desestimatorias puras y simples, pero también otra parte de la academia, sobre todo del sur del continente, le suelen llamar sentencias modulatorias. ¿Por qué? Porque modulan, transforman las consecuencias naturales que se desprenden de una sentencia constitucional. Y la Corte Constitucional italiana ha creado a partir de los años 50 una gran cantidad de sentencias, ¿sí?, que han sido imitadas por diferentes tribunales constitucionales, incluida, claro está, nuestra Suprema Corte de Justicia Constitucional. Esta clasificación, esta segunda clasificación de sentencias en las cuales un tribunal constitucional se encierra en sus monólogos, ¿sí?, no permiten entonces un diálogo con el poder legislativo y con el poder ejecutivo. Y en ocasiones, cuando las emite la Suprema Corte Mexicana, decide recurrir al principio de interpretación conforme a la Constitución. En otras ocasiones, al principio de presunción de constitucionalidad de las leyes o al principio de conservación del derecho. Y además hay que señalar que cuando emite este tipo de pronunciamientos, la Corte interpreta, reduce, amplía o incluso sustituye al Poder Legislativo. Y acabo de hacer alusión a 3 fundamentos o argumentos básicos que suele utilizar la Suprema Corte Mexicana cuando emite este tipo de sentencias. Nada más que en ocasiones no lo ha hecho de manera adecuada, porque pareciera manejar como sinónimos estos 3 principios, que no son lo mismo. Es verdad que no podemos verlos como principios que parecieran Montes Everest, plenamente diferenciables unos de otros, pero por lo menos los separa una delgadísima línea roja, y esto creo que debería de ser tomado en consideración por la Suprema Corte Mexicana. De manera muy breve, ¿qué vamos a entender por principio de presunción de constitucionalidad de la ley que le sirve de base a la Suprema Corte al momento de emitir algunos de estos tipos de sentencias, que después pondré algunos ejemplos emblemáticos? Pues fíjese,
Dice la Suprema Corte: el Poder Legislativo y por supuesto su obra gozan de una presunción de constitucionalidad por el origen democrático del órgano que la emite. Y por lo tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la ley debe ser el último recurso, ¿sí? Antes de declarar la inconstitucionalidad, tiene que agotar la Suprema Corte todas las posibilidades que permitan presumir que el Poder Legislativo no quiso crear e incorporar en el ordenamiento jurídico disposiciones normativas inconstitucionales. Tal vez, al escuchar el término principio de presunción de constitucionalidad, les viene a la mente algún otro principio que sobre todo utilizamos en materia penal: principio de presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, esa idea básica, cuando la trasladamos al ámbito del control de constitucionalidad de las leyes, utilizando un fraseo muy similar, ¿qué podríamos decir? Toda ley se presume conforme con la Constitución hasta que no se demuestre lo contrario. Y esta idea no solo tiene una justificación meramente teórica, sino que también resuelve problemas prácticos que se pueden utilizar. Y pongo dos ejemplos muy generales. Imaginen ustedes que la Suprema Corte de Justicia partiera del principio inverso: presumir que de entrada la obra del legislador es contraria a la Constitución y la elimina del ordenamiento jurídico. Pueden pasar algunos meses o algunos años y le puede llegar un nuevo asunto a la Suprema Corte a través del cual se tenga que pronunciar sobre una disposición normativa similar a la que declaró inconstitucional. En este supuesto, la Suprema Corte no podría corregir su error, porque esa disposición normativa, al no formar parte ya del ordenamiento jurídico, es la nada jurídica y no le podría dar reviviscencia, no le podría dar vida, no la podría reincorporar en el ordenamiento jurídico. En cambio, cuando la Suprema Corte decide utilizar el principio de presunción de constitucionalidad de la ley, declarando la conformidad constitucional, ¿sí?, y dejando vigente la disposición normativa, a lo mejor se puede equivocar la Suprema Corte, porque hay que recordar que los jueces constitucionales no son infalibles. Se pueden equivocar conservando dentro del ordenamiento jurídico disposiciones normativas que tras un estudio más profundo son inconstitucionales. Emite la sentencia desestimatoria de la Corte, conserva la disposición normativa y posiblemente en un futuro otros integrantes del Poder Judicial de la Federación podrían corregir el error que cometió la Suprema Corte. Claro, no podrían eliminar las disposiciones normativas del ordenamiento jurídico, pero por lo menos las podrían inaplicar al caso concreto. Pongamos, por ejemplo, la Suprema Corte, al resolver un asunto que tenga que ver con leyes en materia electoral, presume que la ley es conforme con la Constitución, la deja vigente, en un futuro le llega algún proceso constitucional a la Sala Constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea a través de JDC o de JRC, y para resolver cualquiera de esos asuntos tiene que aplicar la disposición normativa que en un pronunciamiento previo la Suprema Corte decidió conservar dentro del ordenamiento jurídico. ¿Cómo podría corregir el Tribunal Constitucional el error que cometió la Suprema Corte? Pues declarando la inconstitucionalidad de ese artículo, inaplicándolo al caso concreto. Pero este error no solamente puede ser corregido por otros integrantes del Poder Judicial de la Federación, sino también por la propia Suprema Corte. Pongamos por caso que en un futuro
le llega un asunto a la Suprema Corte donde tiene que resolver un juicio de amparo en revisión. Y ahí tendría una segunda oportunidad, posiblemente en una sentencia previa emitida en una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte conservó el artículo dentro del ordenamiento jurídico. Pero en esta segunda ocasión, la Suprema Corte, al resolver el juicio de amparo en revisión, tal vez podría declarar la inconstitucionalidad de esa disposición normativa que antes la salva. Por eso es más adecuado también desde el punto de vista de las consecuencias prácticas presumir que las leyes son conformes con la Constitución. Un segundo argumento que suele utilizar la Suprema Corte es el de interpretación conforme a la Constitución. Y tal vez muchos pensamos que este principio es una obligación su utilización para la Suprema Corte a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de juicio de amparo de 6 y 10 de junio del año 2011, que como ustedes saben, en el artículo primero constitucional, segundo párrafo, encontramos la obligación, no la facultad, la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano, cada una en el ámbito de sus competencias, incluidos, claro están, los jueces federales y los jueces locales, de hacer interpretación conforme a la Constitución, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, favoreciendo en todo momento aquello que sea más benéfico a los derechos humanos de las personas. Pues ahí lo encontramos con una base constitucional, pero esto no implica que el principio de interpretación conforme se utilice por los jueces mexicanos a partir de esa reforma de 2011. Desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, la Suprema Corte desde 1995 utiliza como argumento central de sus sentencias este principio para salvar la constitucionalidad de la ley. Y el tercer principio es el de conservación del derecho, es decir, la Suprema Corte considera, defendiendo o garantizando el respeto del principio de supremacía constitucional, no puedo conservar dentro del ordenamiento jurídico disposiciones que choquen con la Constitución. Pero imagínense que la Suprema Corte solamente colocase en el centro la defensa de este principio, pues posiblemente constantemente y de manera continuada estaría emitiendo sentencias estimatorias de la inconstitucionalidad, creando vacíos innecesarios en el ordenamiento jurídico. Entonces, para evitar estas lagunas normativas, la Suprema Corte decide utilizar el principio de conservación del derecho. ¿Y cómo lo hace en la práctica? Eliminando únicamente pequeñas porciones normativas del artículo. ¿Cuáles? Aquellas que evidentemente son contrarias a la Constitución. Por ejemplo, imaginemos que un artículo sometido a control está integrado por 100 palabras. ¿Cómo utilizaría el principio de interpretación conforme a la Corte? Pues solamente eliminando 2, 3, 4 palabras del artículo y dejando vigente el resto de términos del artículo. El único límite que en muchas ocasiones no toma en consideración la Corte, pero que debería de hacerlo, es que después de esas palabras que se eliminan del ordenamiento jurídico, el artículo se siga entendiendo sin necesidad de que en la propia sentencia la Suprema Corte se convierta en una instancia paralegislativa, suplantando la obra del legislador. Más adelante pondré algunos ejemplos. En síntesis, cuando la Suprema Corte emite las sentencias a las cuales me voy a referir a continuación, lo hace refiriéndose a la presunción de constitucionalidad de la ley, al principio de interpretación conforme a la Constitución o al principio de conservación del derecho. Primera tipología de sentencias constitucionales que no propician un diálogo con el Poder Legislativo y que por lo tanto podemos decir que la Suprema Corte se encierra en sus monólogos. Son aquellas que solemos llamar
sentencias interpretativas, estimatorias y desestimatorias. ¿Cuáles son estas en términos muy sencillos? Fíjense. Hay ocasiones en las cuales la Suprema Corte decide salvar la constitucionalidad de la ley a través de diferentes fraseos, o bien diciendo, el artículo es conforme con la Constitución siempre y cuando no se interprete de esta forma, o a contrario sensu, el artículo será considerado inconstitucional siempre y cuando se interprete en estos supuestos. Y pongamos algunos ejemplos emblemáticos. Imaginemos que se somete a control de constitucionalidad ante la Suprema Corte Mexicana, pero que casos similares han sido resueltos, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional Español y por algunos tribunales constitucionales latinoamericanos. En el caso español, se decía lo siguiente en una ley de enjuiciamiento criminal: los extranjeros que no sepan hablar castellano serán asistidos por un intérprete. Y a primera vista, tal vez ustedes podrán pensar, pues qué bueno que el ordenamiento jurídico español haya establecido esto, porque entonces está garantizando el debido proceso, la tutela judicial efectiva de aquellas personas que no sean españoles. A primera vista sí, pero la labor de un tribunal constitucional es saber interpretar el ordenamiento jurídico en general y el ordenamiento jurídico constitucional en particular, para ver si hay correspondencia o no. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional Español? Dice, a ver, con ese artículo, si bien es cierto se está protegiendo a los extranjeros que no hablen español, se está discriminando a los nacionales que no hablan español, como por ejemplo los que hablan catalán, los que hablan valenciano. ¿Qué podría haber hecho el Tribunal Constitucional? Actuar como simple legislador negativo y diciendo, se está vulnerando el principio de igualdad y no discriminación contemplado en la Constitución española, elimino ese artículo del ordenamiento jurídico, creo el vacío correspondiente en el ordenamiento jurídico y ahora habría que esperar a que el Poder Legislativo colme ese vacío normativo con una disposición que sea plenamente acorde con la Constitución. En lugar de hacer esto, el Tribunal Constitucional dice, voy a utilizar una sentencia interpretativa. Y dice, el artículo será constitucional, se conserva dentro del ordenamiento jurídico, siempre y cuando se interprete que además de estar contemplados los extranjeros, también se contemplan a partir del pronunciamiento los nacionales que no sepan hablar castellano. Y en el ámbito mexicano y latinoamericano, pongamos el mismo caso, una ley en la cual se estableciera que las personas que pertenecen a pueblo, bueno, más bien que los extranjeros que no sepan hablar español serán asistidos por un intérprete. ¿A quién se discriminaría en el área latinoamericana? ¿Sí? Bueno, sí, a los mexicanos, o a los bolivianos, o a los peruanos, ¿sí?, que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y que no hablen castellano. Entonces, ¿qué hacen los tribunales constitucionales latinoamericanos? Utilizan una sentencia interpretativa. Y pueden hacerlo estableciendo lo siguiente: el artículo es conforme con la Constitución, si se interpreta de esta forma, si se interpreta que además de los extranjeros, también están contemplados los nacionales que no sepan hablar español, o precisándolo, los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Segundo ejemplo, voy a hacer alusión a una ley que posiblemente todas y todos ustedes conocen mucho. Me refiero a la ley para el desarrollo sustentable de la caña de azúcar. No se conoce, ¿verdad? Mucho. De hecho, yo tampoco la conocí hasta que tuve que leer parte de su contenido para poder ubicar la sentencia que les quiero poner como ejemplo, de manera muy sintética. En esa ley se establecía que para el mejoramiento de la calidad de la caña de azúcar en nuestro país se tendría que crear un centro de investigación,
¿Cómo se sostendría económicamente ese centro? Pues a través de aportaciones tripartitas. Una parte le correspondería al gobierno federal, es decir, en el presupuesto anual de egresos se establecería una partida para apoyo económico del centro. Otra parte sería por parte de los industriales y otra parte por los abastecedores de la caña de azúcar. Si se pueden percatar, en el artículo no se establece si las aportaciones de los abastecedores y los industriales serán de manera obligatoria o voluntaria. Llega el asunto a la Suprema Corte y la Suprema Corte, como intérprete supremo de la Constitución, dice, por lo menos ubico dos interpretaciones posibles. Y hace una división de aquello que la Corte Constitucional italiana suele conocer como doppia pronuncia, es decir, un doble pronunciamiento en una misma sentencia. Y dice, si el artículo se interpreta que las aportaciones son totalmente voluntarias, el artículo se considera conforme con la Constitución. En cambio, si el artículo se interpreta que las aportaciones son obligatorias, el artículo es inconstitucional porque choca con el espíritu del artículo 27 constitucional. Algunas más, fíjense. Por ejemplo, en materia electoral se sometió a control de constitucionalidad hace muy poco tiempo ante la Suprema Corte la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, porque no contemplaba en un artículo de esta ley cuestiones relacionadas con la paridad de género. Se somete al control de constitucionalidad del artículo y la Suprema Corte, en lugar de declarar su inconstitucionalidad, considera que por lo menos de manera implícita se tiene que propiciar la paridad en los cargos de elección popular entre hombres y mujeres. De manera evidente no estaba en el artículo, pero la Suprema Corte, a través de su labor interpretativa, amplía el contenido normativo del artículo. Y para cerrar este primer apartado, me gustaría referirme a una sentencia de la Suprema Corte que estaba leyendo esta mañana, en la cual también utiliza interpretación conforme a la Constitución y relacionada con un artículo precisamente del Código Civil del Estado de Tlaxcala. ¿Qué hace la Suprema Corte ante una demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Se trata específicamente del artículo 154 del Código Civil, sometido a control de constitucionalidad y reformado el 25 de agosto del año 2020. ¿Qué decía o qué argumenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues dice que ese artículo vulnera derechos fundamentales al extinguir la obligación de proporcionar alimentos a estudiantes adultos si su grado escolar no corresponde o no tiene correspondencia con su edad, sin considerar ese artículo algunas circunstancias muy específicas que se tienen que tomar en consideración. También en esta sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad se establece algunos argumentos relacionados con el artículo 166 del mismo Código Civil, que establece que la obligación de alimentos cesa si el acreedor no cumple con sus estudios, argumentando que esa disposición establecida en el Código es indeterminada. Estos son argumentos de la CNDH. ¿Qué establece la Suprema Corte en su sentencia? En lugar de emitir una sentencia estimatoria o desestimatoria pura y simple, emite una sentencia interpretativa, determinando lo siguiente: que la frase acorde con su edad establecida en el artículo al que acabo de hacer alusión del Código Civil de esta entidad federativa debe ser compatible con el principio de proporcionalidad, permitiendo al juez
valorar las circunstancias específicas del caso. Pero además algo que creo relevante de esta sentencia es que la Suprema Corte concluye que la norma sometida a control no implica una aplicación absoluta y que el juez constitucional o cualquier otro juez que vaya a aplicar esa disposición normativa debe de considerar el entorno familiar, pero también el académico del acreedor alimentario. Además, la Corte reafirmó que la interpretación, ¿sí?, o la indeterminación más bien permite al juez, a través de diferentes herramientas, de diferentes criterios de interpretación, como recuerdo aquellos configurados originalmente por Savigny, hasta otros más actuales como los del derecho comparado, permite al juez interpretar y valorar diferentes supuestos no contemplados de manera específica en la ley. Hasta aquí la primera tipología de sentencias. Pero hay otros tipos de sentencias y a partir de este momento creo que paulatinamente la Suprema Corte invade competencias del Poder Legislativo que no le corresponden. Y vamos a ir de menos a más. Sentencias reductoras. ¿Qué vamos a entender por una sentencia reductora? Supongamos que el Poder Legislativo federal o local configura un artículo. Y entonces, cuando se somete a control de constitucionalidad, la Suprema Corte considera que ese artículo es inconstitucional por aquello que le sobra, por aquellos supuestos que el Poder Legislativo incorporó de más, y precisamente algunos de esos supuestos son los que chocan con el contenido de la Constitución. ¿Qué hace la Corte? En lugar de eliminar esa ley del ordenamiento jurídico, reduce su contenido normativo. Un par de ejemplos. En diferentes entidades federativas hay aquellos cuerpos normativos que se llaman o que se suelen conocer como leyes de cultura cívica. Incluso antes de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, le llegó un asunto a la Suprema Corte. A través del estudio se tiene que pronunciar sobre, si mal no recuerdo, el artículo 63 de la Ley del Enjuiciamiento Criminal del entonces Distrito Federal. ¿Qué decía ese artículo? Que los menores de edad que causen disturbios en la vía pública, ustedes podrán imaginarse varios supuestos, serán sancionados con multa y arresto. Si se dan cuenta, este artículo es inconstitucional, porque en principio, los menores de edad son inimputables. ¿Qué hubiera podido hacer la Suprema Corte? Declarar la inconstitucionalidad de todo el artículo. En lugar de eso dice, emite una sentencia reductora, declarando la inconstitucionalidad únicamente de la porción normativa que es inconstitucional. ¿Y cómo lo hace? Dice en la sentencia, el artículo es inconstitucional en la parte que contempla como una sanción para los menores de edad el arresto. Por lo tanto, solamente quedará vigente dentro del ordenamiento jurídico aquella sanción que implica, ¿sí?, la multa. Reduce el contenido normativo del artículo. Materia penal. También en relación a la legislación de la Ciudad de México. Se establecía en un artículo del Código de Procedimientos Electorales, ¿sí?, que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México podría regular aquello relacionado con fusión, coaliciones de partidos políticos, candidaturas comunes, ¿sí? Si se dan cuenta, el artículo no distingue si se está refiriendo a partidos políticos con registro nacional o con registro local. ¿Qué hace la Suprema Corte? Interpreta el contenido del artículo y hace una división, diciendo, algunos de esos supuestos que se pueden desprender del artículo son constitucionales
mientras que otros son inconstitucionales. Y reduce el contenido normativo diciendo la Asamblea de la Ciudad de México, vaya, el Poder Legislativo, no es competente para regular este tipo de supuestos relacionados con partidos políticos con registro nacional, porque eso es una competencia del Congreso de la Unión. Por lo tanto, reduzco el contenido normativo del artículo estableciendo que solamente puede regular aquello relacionado con partidos políticos con registro local. La otra cara de la moneda. Si en estas sentencias se reduce el contenido normativo, entonces vamos a ver otro tipo de pronunciamientos que vamos a conocer como sentencias aditivas. ¿Cuáles son estas? Aquellas que regularmente combaten omisiones legislativas parciales, disposiciones normativas que van en contra del principio de igualdad y no discriminación. Y entonces, si en las anteriores el artículo es inconstitucional por aquello que el legislador puso de más, en las sentencias aditivas el artículo es inconstitucional por aquello que le falta al artículo. Y entonces, a partir del pronunciamiento, lo que sucede es que la Suprema Corte amplía el contenido normativo del artículo sometido al control de constitucionalidad. Muchas de estas sentencias lo que tratan de resolver es la discriminación normativa, de proteger el principio de igualdad. Y hay muchos ejemplos, solamente pongo uno en relación a este asunto y otro después pondré en relación a términos de viudas y vivos. Primer ejemplo, el artículo 24-A del Código Civil del Estado de Nayarit fue el primero que reguló lo relativo a la donación de órganos, incluso antes de que esa figura quedara contemplada en la Ley General de Salud. ¿Qué decía, palabras más, palabras menos, el artículo? Toda persona capaz es libre de disponer de su cuerpo en beneficio terapéutico de un familiar o de una persona hasta el 4º grado de parentesco, siempre y cuando esa disposición de parte de su cuerpo no ponga en peligro la vida del donante ni le cause un daño grave a su salud. Es verdad que el Poder Legislativo, cuando decidió poner ese candado hasta el 4º grado de parentesco, lo hizo para evitar que el tráfico de órganos, la venta de órganos. Llega el asunto a la Suprema Corte y dice la Corte, bueno, a lo mejor el tráfico de órganos se puede dar, pero lo que sí es evidente es que el artículo es inconstitucional por lo menos desde dos vertientes, porque es discriminatorio y porque no protege el derecho a la salud de todas y de todos los mexicanos. ¿Y por qué llegó esta conclusión en la Suprema Corte? Imaginemos que Pedro Macías, que esté en este auditorio, necesita de manera urgente una donación de órganos. Y entonces que sí tenga familiares dentro del 4º grado de parentesco. Pues entonces sí tendría la posibilidad, ¿verdad?, de recibir una donación de órganos. Y supongamos que yo no tengo ningún familiar dentro del 4º grado de parentesco. De acuerdo a esta disposición normativa, no se estaría protegiendo mi derecho a la salud ni mi principio de igualdad. Yo no podría ser beneficiario de una donación de órganos. ¿Qué hace la Suprema Corte? En lugar de eliminar todo el ordenamiento jurídico, ¿se acuerdan del principio de conservación del derecho? Elimina solamente las porciones normativas que son contrarias a la Constitución. Y en este supuesto solamente quita del artículo la parte que dice hasta el 4º grado de parentesco. ¿Cómo se lee el artículo a partir de la sentencia constitucional emitida por la Corte? Toda persona capaz es libre de disponer de su cuerpo en beneficio terapéutico de otra persona. Ya no está el límite hasta el 4º grado de parentesco, siempre y cuando no se ponga en peligro la vida del donante ni le cause un daño grave a su salud. Si se dan cuenta, con esta sentencia se amplió el contenido normativo y quedamos incorporados dentro de ese artículo
a aquellas personas que hasta antes de la sentencia no teníamos los mismos derechos que el resto. Y hay muchísimos otros ejemplos. Debe tener mucho cuidado el Poder Legislativo cuando configura disposiciones normativas, porque hay ocasiones en las cuales introduce algunos términos que implícitamente pareciera que el mensaje que se manda es: no quiero contemplar a su opuesto. Imaginemos ahora algunos casos en materia de seguridad social. Un artículo que diga que serán beneficiadas con la pensión de viudedad, ¿sí?, y además del tipo vitalicio, las esposas del asegurado. ¿Sí? ¿A quién se está discriminando en una disposición normativa de este tipo? A los viudos. A lo mejor, si el Poder Legislativo configuró el artículo diciendo serán beneficiados los viudos, ahí se sobreentiende que hizo referencia tanto a las viudas como a los viudos. En cambio, cuando introduce el término en femenino, se entiende que con toda razón no quiso contemplar a lo opuesto. Y pasa lo mismo, por ejemplo, cuando en una disposición normativa también relacionada con seguridad social se establece que podrán recibir determinada pensión las hijas y las hermanas del asegurado. ¿A quién se está discriminando? A los hijos y a los hermanos. En lugar de emitirse una sentencia estimatoria pura y simple de inconstitucionalidad, lo que se hace es ampliar el contenido normativo, diciendo: si bien el artículo solamente contempla a las viudas, solamente contempla a las hijas y a las hermanas, en otros casos solamente contempla a los civiles, para que el artículo sea conforme con la Constitución, ampliamos su contenido normativo diciendo que también quedan comprendidos los viudos, los hijos, los hermanos y los militares. Sentencias adictivas. Casi cierto. Ya solamente hora y media y concluimos para preguntas y respuestas. No, voy a ser breve, voy a quitar varios ejemplos que tengo para ir concluyendo y poder abrir un espacio para preguntas y respuestas, que siempre, por lo menos para mí, me parece lo más interesante de un evento académico. Sentencias que creo nunca debería de emitir un tribunal constitucional o una Corte Suprema, pero en cambio las suele emitir, y cada vez en mayor medida, aquellas que vamos a conocer como sentencias sustitutivas. Si en los otros ejemplos se invade en cierta medida la obra del Poder Legislativo, con esta se van a sorprender. ¿Qué es una sentencia sustitutiva? Aquella en la cual en una primera parte del pronunciamiento vemos que se utiliza el principio de conservación del derecho, eliminando una parte del artículo. Pero como el artículo ya no se entiende sin esa parte que le falta, que se eliminó, ahí entra la labor más creativa de la Suprema Corte e invasora a la Iglesia, diciendo: esa parte eliminada del ordenamiento jurídico será sustituida por otra que incorpora el propio Tribunal Constitucional mexicano. Y un ejemplo que me parece muy emblemático es aquel relacionado con el denominado matrimonio igualitario. ¿Qué suelen o qué solían decir los códigos civiles o los códigos familiares de las entidades federativas? Abro un pequeño paréntesis. Este asunto no solamente se ha resuelto por la Suprema Corte Mexicana en un periodo más o menos de 10 años, sino en ese lapso de tiempo también se ha resuelto con términos muy similares, por ejemplo, por la Sala Constitucional de Costa Rica y por la Corte Suprema de Justicia de Sudáfrica. ¿Qué decían o qué solían decir los códigos civiles y familiares? Matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer, ¿sí?, con otros, con fines de procreación, otros más, para darse ayuda mutua en la vida. Esta creación normativa parece no tener en consideración los diferentes tipos de familia que convergen en nuestras sociedades. Y se trata de una disposición normativa evidentemente discriminatoria y que no protege el principio de igualdad. ¿Qué podría haber hecho la Suprema Corte, al igual que los otros tribunales?
pues emitir una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad y a lo mejor recomendarle al legislador cómo tiene que configurar la disposición normativa en un futuro. En cambio, lo que hace es utiliza una sentencia sustitutiva y dice: vamos a eliminar únicamente las partes del artículo que son inconstitucionales. ¿Cuáles son estas? Entre un solo hombre y una sola mujer con fines de procreación. ¿Cómo queda el artículo si solamente la Suprema Corte se limita a eliminar porciones normativas? Matrimonio es para darse ayuda mutua en la vida. Inseguridad jurídica podría crear la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque el artículo, si se queda hasta esa primera parte, o más bien el pronunciamiento, si se queda hasta esa primera parte, el artículo ya no tiene razón de ser, no tiene ningún sentido, y es donde entra la labor creativa de la Corte, crítica, pero lo hace, donde dice: la parte eliminada del ordenamiento jurídico será sustituida por otra que diga entre dos personas. ¿Cómo queda configurado el artículo? A partir del pronunciamiento: matrimonio es la unión entre dos personas para darse ayuda mutua en la vida. Y entonces, a partir de la sentencia, se está reconociendo, ¿sí?, el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre dos hombres y entre dos mujeres. Matrimonio igualitario a través de una sentencia sustitutiva. Finalmente, las sentencias que declaran temporalmente inaplicable una disposición normativa, que sobre todo las ha aplicado la Suprema Corte en materia electoral. Artículo 105 de la Constitución, que regula tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad. Y en la última parte de la fracción 2 del artículo se establece que no podrá haber reformas fundamentales o modificaciones fundamentales en materia electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral, y menos durante el proceso electoral en el cual se vaya a aplicar la disposición normativa, salvo el transitorio de la reforma al Poder Judicial, que hay un transitorio y dice, bueno, pues por la celeridad, pues sí se puede permitir, ¿no? Pero eso se solucionó a través de un transitorio específicamente para los comicios de este año. Pero hagamos a un lado ese transitorio para poner el ejemplo. Entonces, el mensaje es muy claro para el Poder Legislativo Federal o local. No puedes hacer modificaciones a una legislación en materia electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral, pero tampoco durante ninguna de las etapas del proceso electoral. Imaginemos que en el estado de Tlaxcala, repito, imaginémoslo solo, imaginemos que en el estado de Tlaxcala va a haber comicios dentro de un mes. Y el Poder Legislativo emite una disposición normativa en materia electoral, pero que además es fundamental. Es ahí en contra del artículo 105 constitucional. Tal vez el contenido de la modificación legislativa es plenamente acorde con la Constitución, pero ese artículo estaría viciado de inconstitucionalidad formal ante una regla establecida en el 105 que prohíbe este tipo de modificaciones. Llega el asunto a la Suprema Corte. ¿Qué tendría que hacer la Suprema Corte si fuese muy positivista y si no tuviera en consideración algo que tiene que poner en el centro un tribunal constitucional, que es ver las consecuencias de sus decisiones? Y cada vez estoy más convencido que un tribunal constitucional resuelve políticamente y después justifica sus decisiones jurídicamente. Pero no solamente debe tomar en cuenta las cuestiones políticas, sino también las repercusiones económicas, sociales, éticas, incluso en algunas ocasiones morales, que se desprenden de sus sentencias. Imagínense el problema que se originaría si la Suprema Corte dice, ahí está claro en la Constitución, y entonces voy a declarar la inconstitucionalidad de aquello emitido por el legislador de Tlaxcala a un mes de iniciar la primera etapa del proceso electoral, elimina esa ley del ordenamiento jurídico. No se tendría una ley a aplicar al proceso electoral que está en puerta, porque la ley anterior fue derogada, ¿sí? Y la ley que se aprobó el día de hoy y que tendría que aplicarse al proceso electoral se declarará inconstitucional por la Suprema Corte. Y entonces, ¿qué tendría que hacer la Suprema Corte? Posiblemente decir que se aplace el inicio del proceso electoral para que no esté dentro de los 3 meses que
que está prohibida la emisión de leyes en la Constitución. Imagínense los problemas que originaría una sentencia de este tipo. ¿Qué hace la Suprema Corte? Decide utilizar el término reviviscencia jurídica en la sentencia. Y dice: la ley emitida dentro del periodo prohibido en la Constitución no se elimina del ordenamiento jurídico, sino únicamente se inaplica de manera temporal, hasta en tanto termina la última etapa del proceso electoral. Pero el programa sigue vigente. ¿Cuál es la ley que vas a aplicar al proceso electoral? Dice la Corte en la sentencia: vamos a darle nueva vida, vamos a darle reviviscencia jurídica a la ley electoral que fue derogada, con la consecuencia de que únicamente se aplica el proceso electoral que está en puerta. Una vez que pase la última etapa del proceso electoral, esta ley que se aplicó se elimina otra vez del ordenamiento jurídico y la ley que estaba guardada, que se había inaplicado, se pone en vigor para que se aplique en los próximos procesos electorales. A diferencia de todos los demás ejemplos de sentencias interpretativas, reductoras, aditivas, sustitutivas, que no son creación original de la Suprema Corte Mexicana, sino que han sido imitadas de otros tribunales constitucionales del mundo, estas sentencias son creación de nuestra Suprema Corte y ya están teniendo eco en otros tribunales constitucionales. Y finalmente, todas estas sentencias, si se pueden percatar, son sentencias que nos permiten concluir que la Suprema Corte actúa desde sus monólogos, es decir, le corrige la plana al Poder Legislativo, en ocasiones al Poder Ejecutivo al momento de controlar reglamentos o políticas públicas, pero no propician un diálogo entre poderes. En cambio, hay una modalidad de sentencias, que con estas voy a concluir, que sí propician un diálogo entre poderes del Estado. Y alguna parte de la academia le suele llamar sentencias de recomendación al legislador, sentencias de aviso, sentencias de apelación, y que yo desde hace más de 15 años les suelo denominar sentencias monitorias. Y hay dos tipos muy específicos. Primer tipo de sentencia monitoria: la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de la ley, la elimina del ordenamiento jurídico, y en ese diálogo, en esa colaboración que tiene que haber entre poderes, en el último considerando la sentencia, le suele decir al Poder Legislativo cómo tiene que configurar la disposición normativa en un futuro. Pero también hay una segunda modalidad de sentencias monitorias. La Suprema Corte, en varias ocasiones, al igual que otros tribunales constitucionales, no declara la inconstitucionalidad de la ley, no la expulsa del ordenamiento jurídico, sino lo que hace es salvar la constitucionalidad de la ley, y el mensaje que le envía al Poder Legislativo es decirle: todavía no es inconstitucional la ley, pero te doy un plazo de tiempo, porque si no la modificas en un futuro se puede convertir en inconstitucional. Y hay muchísimos ejemplos. Uno de los más emblemáticos ha sido uno pronunciado en materia de propaganda del gobierno. Se trata del artículo 134 de nuestra Constitución, que estableció en el transitorio de la reforma que el Congreso de la Unión tenía un plazo de 1 año para crear la ley reglamentaria del artículo 134. Se pasó el plazo de 1 año. Y entonces una organización de la sociedad civil, que en síntesis se le suele conocer como artículo 19, presenta una demanda de juicio de amparo, pidiéndole a la Suprema Corte que confirme la inconstitucionalidad por omisión legislativa total en la cual está incurriendo el órgano legislativo. A través de una sentencia emblemática, la Suprema Corte le ordena al Congreso de la Unión que emita la regulación normativa. El Congreso de la Unión emite las disposiciones dentro del plazo establecido en la propia sentencia, a través de algo que en los medios de comunicación se decidió llamar la Ley Chayote. Ley que tiene algunas inconsistencias, pero que finalmente propició el diálogo entre el Poder Legislativo y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría muchas otras cosas que compartirles sobre los límites
que debería de tener la Suprema Corte para no suplantar al Poder Legislativo y Ejecutivo, para no convertirse en una instancia legislativa, pero por motivos de tiempo aquí cierro señalando que, como hemos podido ver, la Suprema Corte Mexicana en ocasiones amplía derechos, mientras que en otras reconoce nuevos derechos, como es el caso, por ejemplo, del libre desarrollo de la personalidad, que si bien es cierto no es un artículo específico de nuestra Constitución, a través de vía interpretativa va incorporando nuevas formas, nuevas maneras de proteger derechos humanos. Pero también hay que hacer hincapié en que a través de estas herramientas interpretativas, de estos métodos que suele utilizar la Suprema Corte, pues debe de ser muy cuidadosa y no debe de dejar de lado la racionalidad, ¿sí? Si no se quiere convertir en un órgano que invada de manera constante y sin justificación la obra del legislador democrático, y que también forma parte de esta colaboración de creación y de promulgación de leyes del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Agradecemos las valiosas aportaciones de nuestro ponente y damos paso a la sección de preguntas y respuestas. ¿Hay alguien que desee realizar alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Qué opina usted respecto a esta situación de diálogos y monólogos entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y específicamente quisiera saber su aportación o su expresión en el sentido de que se podría ser más efectivos los diálogos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, creara más bien el Estado mexicano, creara un verdadero tribunal constitucional, es decir, que se modificara la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para crear un tribunal constitucional como lo existe en España o como lo existe en otros países, para que se enfocaran verdaderamente aspectos de diálogo. ¿Cuál es su opinión? Gracias. Voy contestando de unas por unas y por si los que puede haber más. Mira, parto de una idea básica. Actualmente no creo que en nuestro sistema de control de constitucionalidad se deba crear un tribunal constitucional. Entiendo que lo concibes partiendo de aquella idea kelseniana de un tribunal colocado fuera del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en ese afán de que fuera independiente de los tres poderes del Estado. Creo que por ahí va, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo mejor si la pregunta se hubiese hecho ya hace algunos años, te diría sin dudarlo, sí que sería un tribunal constitucional. Pero hay que recordar que a partir del año 1988, ¿sí?, varias reformas de 1988, del 31 de diciembre de 1994, la de junio del 2011, la de marzo del 2021 y la reciente del año pasado, del 15 de septiembre, pues se ha hecho en mayor o menor medida con la intención de crear un tribunal fuerte en nuestro país. No siempre se ha logrado, pero por lo menos esa es la intención. ¿Qué pasó con la reforma del 88? Se le quitaron algunas competencias a la Suprema Corte de mera legalidad para irse dando a tribunales colegiados de segunda. ¿Qué sucede con la reforma del 31 de diciembre del 94? Se crea en nuestro país por primera vez el único mecanismo de control constitucional que no le puede faltar a un órgano que, con independencia de su nombre,
se precie de ser considerado tribunal constitucional. ¿Cuál es este? La acción de inconstitucionalidad. Es verdad que en esa reforma también se amplían las controversias constitucionales, pero estas no son nuevas, incluso son más antiguas que el juicio de amparo mexicano. Las encontramos desde la primera Constitución del México independiente, la del 24, en el artículo 137. Lo único que se hace en la reforma de diciembre del 94 es ampliar los órganos que podían ser parte de una controversia constitucional. Reforma, ¿no?, del 31 de diciembre del 94, un mecanismo de control constitucional. Y luego viene la reforma de junio de 2011. Nuevas facultades para la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ir fortaleciendo su labor como Tribunal Constitucional. Marzo de 2021, creación del sistema de precedentes, muchas otras cosas, ¿no? Pero solamente estoy resaltando lo más importante relacionándolo con el fortalecimiento de la Corte como Tribunal Constitucional del país. Sistema de precedentes, ¿sí?, que la Suprema Corte pues también tenga la posibilidad no solamente de crear jurisprudencia a través del sistema establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria del 105 Constitucional, que lo vamos a conocer sistema de razón fundada, sino que también a través del sistema de precedentes, ¿sí?, pueda permear en las decisiones de los demás integrantes del Poder Judicial Federal o local, ¿sí? Me salté un poquito. Reforma de junio de 2011, creación de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en manos de la Suprema Corte. Es decir, la regla sigue siendo lo que conocemos como fórmula Otero, relatividad de las sentencias de amparo, pero si se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley de Amparo, solamente la Suprema Corte como Tribunal Constitucional podría emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y así, reforma de 15 de septiembre de 2024, también afán de fortalecer no solamente a todo el Poder Judicial Federal, a los poderes judiciales de las entidades federativas, sino también, ¿sí?, ratificar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Entonces, yo no creo que hoy en día se tenga que crear un tribunal constitucional colocado fuera del Poder Judicial, y como sucede en otros países como Italia, donde está la Corte Constitucional fuera y en la cúspide del Poder Judicial el Tribunal de Casación, o en el caso español el Tribunal Constitucional fuera y en la cúspide del Tribunal Supremo con todas sus salas. Creo que la dinámica que desde hace algunos años se ha ido integrando a través de reformas constitucionales, desde el punto de vista que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de ser el Tribunal Constitucional del país, el que dice la última palabra en materia de interpretación de la Constitución, a la vez es el órgano de cierre del Poder Judicial. Lo que sí creo es que tal vez a través de una reforma constitucional posterior o a través de propia jurisprudencia, se tendrán que continuar en esa dinámica de crear acuerdos generales, sobre todo si tomamos en consideración que la reforma constitucional del año pasado desaparecen las dos salas. Y entonces, si queremos evitar que el Tribunal Constitucional del país se desborde por el número de asuntos, se tienen que sacar acuerdos generales para ver cómo se colabora con los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación. Mira más hacia ese lado. ¿Cómo vamos determinando qué sí le corresponde a la Suprema Corte en materia de control de constitucionalidad y qué le corresponde a los demás integrantes del Poder Judicial en materia de legalidad? Gracias. Espero que con esto haya quedado satisfecho en la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Tal vez es un poco subjetivo, pero pareciera ser que hoy en día no solo hay un monólogo del Poder Judicial de la Federación, e incluso desde hace algunos años, ¿no?, sino también en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pareciera ser que en ocasiones se encierran. En este sentido, ¿usted considera que la reforma del 15 de septiembre del año pasado puede ser un aliciente
que logre favorecer estos diálogos entre poderes, y si es así, ¿por qué razón considera que podría ser una licencia? Media hora más o menos para responderlo. Va a ser una síntesis. Hay diferentes formas de ver esos diálogos entre Suprema Corte, entre Poder Legislativo, entre Poder Ejecutivo. Pongo algunos ejemplos y después veo entre los propios poderes. Fíjate, otra forma que no compartí de monólogos y diálogos es cuando vemos, por ejemplo, en una reforma constitucional o en una modificación normativa infraconstitucional, en cuántas ocasiones en las iniciativas no vemos que se tiene apertura, es decir, que no se encierran sus monólogos el poder reformador de la Constitución al poder legislativo, sino que incorpora, por ejemplo, jurisprudencias, ¿sí? O que incorpora incluso argumentos de la propia doctrina, ¿sí? O que incorpora incluso normativa de otros países que está funcionando y que esa figura jurídica se tiene que incorporar o se quiere incorporar en el ordenamiento jurídico mexicano. Esa es otra forma de ver una apertura o un diálogo con los denominados por el profesor Rodolfo Sacco formantes del ordenamiento jurídico, es decir, todos aquellos elementos que ayudan ya sea a los jueces, ¿sí?, a los legisladores o al Poder Ejecutivo, ¿sí?, a crear mejores sentencias, leyes, reformas, reglamentos, políticas públicas. Otra forma de hablar de diálogo. Pero creo que tu pregunta va más enfocada al diálogo que debe haber entre el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Yo soy muy optimista. Relaciono esto con una pregunta que me acaba de hacer el día de ayer uno de mis alumnos de Derecho Procesal Constitucional, que me decía, hablando de falta de diálogo y de falta de independencia, ¿usted no cree que no es independiente un tribunal constitucional, que un determinado número de sus integrantes todos dicen que sí a las propuestas del legislativo y ejecutivo? Dije, bueno, buen punto, pero creo que tampoco es independiente y no propicia el diálogo con los poderes del Estado otros integrantes de la Suprema Corte que a todos dicen que no. Eso tampoco habla de independencia judicial. Y creo yo que los integrantes de un tribunal constitucional, a pesar de que son los guardianes del contenido de la Constitución, ¿sí?, y que son aquellos a los cuales se les ha depositado, no el único, pero por lo menos algunas especies de pesos y contrapesos entre órganos del Estado, el servir como peso del poder, contrapeso del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, no creo que implique estar declarando la inconstitucionalidad de leyes y de reglamentos de manera constante, solamente aquellos que sean indispensables para evitar esto que he repetido hasta la saciedad, evitar vacíos innecesarios en el ordenamiento público. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad, ¿sí?, de que los poderes judiciales de las entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación, a través de esta novedosa, emblemática, trascendente, histórica reforma, dialoguen entre sí hacia un mismo proyecto de país. Soy muy optimista con esto. Gracias. Bueno, pues de esta forma concluimos la sección de preguntas y respuestas y agradecemos la valiosa aportación de nuestro ponente. Le solicitamos amablemente a la presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses, y a la consejera Alejandra Cossel Flores suban al presidio para hacer entrega de un reconocimiento y un presente al doctor Figueroa. Quiero felicitarles, fui puntual, justo a la 1 de la tarde. Muchas gracias, nuevamente.